La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Jacobo Ramos, quien es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Buenos días, Jacobo, bienvenido al programa. Buenos días, Jacobo. Muy buenos días. Y Jacobo viene en hora buena porque está el debate del alza salarial que ya fue aprobada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué viene ahora, Jacobo? Porque la pregunta es, bueno, los empresarios apelaron ante el propio ministerio, pero ya el ministerio ratifica, es un hecho. Ahora, con el caso de que hay otros empresarios que van al Tribunal Superior Administrativo, ¿eso detiene el aumento salarial? Bueno, primeramente gracias por invitarme al programa en el momento en que se discute el tema. Sí, ciertamente, si apelan ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se pararía el aumento, de momento. Pero yo pienso que eso es una amenaza del sector empleador, fundamentalmente para presionar el tema de la reclasificación, que ustedes saben que ellos han estado planteando de manera recurrente en el Comité Nacional de Salario. ¿Qué es lo que es la reclasificación? La reclasificación de las empresas es un tema que los empresarios vienen levantando como consigna hace muchísimo tiempo en el Comité Nacional de Salario, desde que se aprobó una ley que establece el desarrollo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Eso es una ley que no es vinculante al Ministerio del Trabajo, y ellos han querido vincularla al Comité Nacional de Salario, que habla de reclasificar las empresas, pero para el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, donde hay involucrado un sinnúmero de instituciones gubernamentales, que evidentemente hay que convocar. Nosotros estamos de acuerdo, porque la ley lo manda, pero no es vinculante a la discusión de aumento de salario que se produce cada 2 años y que es mandatorio por el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, si usted lo revisa, no habla, donde habla de las funciones del Comité Nacional de Salario, el tema de reclasificar empresas. Entonces han usado eso como un argumento en esta coyuntura para tratar de hacer un elemento de regresión del salario en la República Dominicana, mucho más de lo que... ¿Pero cómo así? Bueno, si reclasificamos en la lógica de ellos, como ellos lo plantearon en el comité, eso va a representar que el aumento sería no un 9% como ellos plantearon en el comité, no. Estaríamos hablando de aumento de 5, 6 y 7%, en la lógica de ellos. Entonces nosotros hemos dicho, miren, yo creo que la situación del país, los empresarios tienen que acostumbrarse ya que no se puede seguir discutiendo salarios en el país en base a inflación. Aquí hay que discutir el aumento de salario en base a las ganancias que obtienen los empresarios, que es muy fácil contratarla viendo impuestos internos. Hay que... Pero muchas veces ellos pierden, bueno, todos los años eso pierden. que lo digan impuestos internos. Pero la otra cosa es la productividad del país, que se ha aumentado en 51%. Entonces, ¿cuál es la parte que le corresponde a los trabajadores? El tema del crecimiento económico de la economía, que durante los últimos años ha estado por encima del 5%, 5 o 6%. Entonces, en base a esos 3 elementos, esos 3 indicadores que nosotros entendemos que se debe discutir al aumento de salario. Y eso es lo que ha considerado ahora el comité, que déjame decirte, han hecho todo un drama por el tema de que votamos trabajadores y gobierno, cuando ellos saben que en la pasada jornada del aumento de salario, ellos votaron con el gobierno un aumento de salario de un 14% que nosotros no estábamos de acuerdo. Y sin embargo, ni lo impugnamos, ni fuimos al Tribunal Contencioso Administrativo y aceptamos finalmente esa tarifa salarial, porque fue una decisión que tomó el comité. Ellos dicen que van a cerrar empresas y va a haber despidos. Ese es el argumento que siempre usan, que van a cerrar empresas, que se van a perder empleo. Yo nunca he escuchado que aquí se ha producido un aumento de salario donde los empresarios nos digan que eso va a generar inflación y que se van a perder empleos. Sin embargo, eso no se produce en los hechos. No se ha dado nunca ese fenómeno. Lo que sí es cierto es que los salarios en el país en los últimos 10 años han perdido 30% de su poder adquisitivo. Su capacidad de compra. Exactamente. Y eso está constatado en todos los estudios que se han hecho en la República Dominicana en materia de salario, que han hecho organismos internacionales, que han hecho organismos nacionales. No hay un estudio, ni oficial, ni de carácter privado, ni que han hecho organismos internacionales que diga que el salario en la República Dominicana es adecuado y que es suficiente para que los trabajadores puedan vivir dignamente. Jacobo, ese 20% de aumento salarial que se habla que es del sector privado no sectorizado, ¿para quiénes
¿Para cuáles trabajadores es? Ese aumento que se produjo ahora es para la gran empresa. ¿Qué es lo que es una gran empresa? Una empresa grande es una empresa que pasa de los 4 millones de pesos hasta los 40 millones. Esos trabajadores deben ganar 15.460 pesos, que es el... Pero lo eso que cualquiera se ha te hace un aumentado. colmado, cuesta más que 4 millones de pesos. Bueno, pero eso es lo que hace. No, En base a eso, pero ese es el patrimonio en el Estado. exactamente, pero en base a eso que hemos aumentado salarios en los últimos años. Son 3 tarifas que se aumentaron ahora, la de la mediana empresa, de la pequeña empresa, los guardianes, y además de los guardianes también... Entonces, gran empresa. Sí. Ajá. Guardianes. No, gran empresa, mediana empresa, Mediana pequeña empresa. Los guardianes, que ahora pasan a ganar 9.300 y tantos pesos. Y los trabajadores del campo, que ahora pasan a ganar 370 pesos diarios, que antes eran como 260 pesos por jornada. Esas son las que se han aumentado. Pero Están fuera cualquiera de ese diría que aumento. los que están fuera. Porque La cualquiera zona diría franca, que, bueno, todo el las mundo. zonas francas industriales, el sector hotelero del país. Turismo, no. Turismo no está incorporado ahí. La construcción. Tampoco. Los trabajadores del sector cañero también tienen una tarifa diferenciada. Hay que recordar que en el país hay 17 tarifas salariales establecidas, que es una distorsión de carácter estructural que tenemos la responsabilidad de corregir. ¿Pero por qué? ¿Debería ¿Por ser qué? una? Bueno, debe ser una. Un salario mínimo, nosotros hemos dicho, de 20.000 pesos. Y que se apruebe una ley para que no estemos en este escarceo cada 2 años. Una ley que aumente los salarios por inflación. Si se quiere, eso nosotros lo podríamos aceptar. Pero no... Es automáticamente. Automáticamente. Pero a partir de 20.000 pesos. Exactamente, Y una pero que sea tarifa el única. salario mínimo base, que es un salario digno de 20.000 pesos. Eso nosotros hemos planteado. Sin embargo, eso no ha sido aceptado por los empresarios porque viene el mismo argumento de que en el país no se pueden aumentar los salarios porque eso va a quebrar las empresas. Y por eso tenemos una economía que las pymes, por ejemplo, las pequeñas empresas deberían entender que si se aumenta en 20% el salario ahora, ellos son los que se van a beneficiar más, porque son las pequeñas y las medianas empresas que van a colocar su producto en el mercado y se van a aumentar y por consiguiente van a aumentar sus ventas. Y eso creo que dinamiza la economía. Eso es lo que ellos tienen que entender. Pero usted aspiraba a un 30. Nosotros hemos planteado de manera prudente un 30% de aumento de salario. Pero ¿Eso, hemos dicho... ¿Eso le elevaría a cuánto? ¿Llegaría a 20? Eso llegaría casi a 18.000 pesos y tanto. O sea que no llegaría a los 20.000 pesos, que es el planteamiento que hemos hecho de manera permanente. Pero los empresarios deben entender que ellos tienen que garantizar, y yo lo escuché a ustedes hablando, la paz laboral de la República Dominicana, que eso no tiene precio, señores. Ustedes escuchan hablar de huelgas. Imagínense que se juntaran la ADP, los médicos, los trabajadores y otros sectores que están insatisfechos en el país y comenzáramos a hacer huelga en la República Dominicana. ¿A dónde? ¿Quiénes son los que van a perder? Son los empresarios. Ellos son los que tienen que perder. Entonces, lo que tienen que contribuir a que haya paz laboral en el país, que haya una situación de estabilidad dentro de las empresas, son los empresarios. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Bueno, a través de pagarle salario justo y digno a los trabajadores. Con tu permiso, Jacobo Ramos y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos en unos minutos porque tenemos muchos temas todavía con el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Bueno, continuamos esta mañana en Telemundo 11 conversando con Jacobo Ramos, él es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Y estamos hablando de el aumento de salario, pero vamos a hablar ahora en esta parte de la situación laboral de los trabajadores dominicanos. ¿Cómo pudiéramos calificarla, Jacobo? En la pausa tú estabas hablando con nosotros de las diferencias que existen si se compara la República Dominicana con otros países igual que nosotros. Bueno, por ejemplo, el salario mínimo en Costa Rica, si te señalo como un parámetro, es de $500, mínimo, el salario mínimo. Entonces, por ahí nosotros podemos comenzar ¿Sector público y privado? Bueno, el sector privado. Por ejemplo, en la propia zona franca, que aquí tenemos un salario totalmente deprimido, porque es una tarifa diferenciada. Si tú te pones a hacer la comparación, te vas a encontrar con que existen diferencias muy claramente establecidas en el tema salarial.
dos países pagan el peor salario en la región de los países similares a nosotros, Honduras y República Dominicana. Y en algún momento... Pero yo creo que Honduras es un poquito más que República Exactamente, Dominicana. pero en algún momento el salario aquí se pudo comparar con el haitiano, que en Haití pagamos más que en República Dominicana el salario mínimo. O sea que eso es grave, estamos hablando de una economía totalmente diferente. La situación de los trabajadores, dificilísima, porque además del salario, hay que recordar que aquí los trabajadores tienen problemas con el tema de la seguridad social. La mayoría de los trabajadores no tienen protección social en este país, porque la seguridad social todavía faltan incorporar casi 2 millones y medio de trabajadores. No hemos avanzado. Bueno, es relativo el avance, porque cuando tú haces así que analiza el tema de las pensiones y te dicen que cuando te vayas a pensionar la tasa de reemplazo van a ser de 22% y que la pensión va a ser de 5,000 y 8,000 pesos, entonces tú estás diciendo, pero esto es un círculo vicioso, porque esas son las pensiones que hoy están percibiendo del viejo sistema los trabajadores. Y si esa es la esperanza, entonces evidentemente que estamos frente a una situación de perpetuar la pobreza, de continuar estableciendo niveles y círculos de pobreza que van a ser perpetuos en la República Dominicana. Y por eso es que nosotros hemos planteado la reforma de la seguridad social. Claro, no la reforma parcial como se está planteando, sino una reforma profunda. Pero la que se plantea ahora se dice que a quien afecta es al usuario, al paciente, a los que pagan. Bueno, fíjese, nosotros hemos dicho de manera pública en muchas ocasiones que la reforma a la seguridad social aquí, el sistema que tiene que establecerse de seguridad social aquí es un sistema público de seguridad social, de protección social. ¿Cómo así? ¿En qué consiste? Bueno, eso consiste en que tengamos una sola ARS. Que disperse los recursos a las prestadoras de servicios de salud y que tengamos el sistema de reparto y que el sistema de pensiones sea opcional. El que quiera ir a capitalización individual, que vaya a capitalización individual, y el que no, que vaya al sistema de reparto donde se garantice el principio de la seguridad social, que es la solidaridad. Entonces, cuando uno analiza el sistema que tenemos, lo que hemos visto es que aquí los grandes beneficiarios de la seguridad social son el sistema financiero, que ha acumulado miles de millones como consecuencia del sistema de pensiones que manejamos y de las tasas que se ganan en comisiones, y las administradoras de riesgos laborales, que con ese sistema que tienen establecido, evidentemente esas administradoras negando servicios, negándole acceso a los elementos que establece el plan de servicios de salud, que no siquiera un plan básico de salud, pues obtienen beneficios. O sea que estamos frente a un negocio. Entonces no estamos hablando de protección social. Jacobo, tú hablabas en el otro segmento de que es bueno la preservación de la paz social, si hubiera huelga, pero a uno le da la impresión que las confederaciones de sindicatos, que los sindicatos en República Dominicana han perdido fuerza, han perdido capacidad de presión y de negociación. Mire, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por garantizar la paz laboral y eso tienen que reconocerlo los empleadores y el gobierno. Lo que pasa es que aquí cuando se constituye un sindicato, en cualquier empresa, los trabajadores son inmediatamente expulsados hacia la calle. Es decir, que no hay libertad. No hay libertad sindical. O sea, yo escucho hablando a mucha gente de, no, los centrales sindicales son débiles. Bueno, pero ¿y cómo van a ser fuertes si cuando constituyen los sindicatos siempre se ponen en marcha prácticas no santas para sacar de circulación al movimiento sindical? Entonces, evidentemente que sí, el movimiento sindical sufrió una recaída, hay que decirlo muy claro, como consecuencia del proceso de privatización que se llevó a cabo en la empresa pública. Ustedes saben que nosotros teníamos una gran fuerza en los ingenios azucareros, teníamos una gran fuerza en las empresas del Estado, como Corde, en la CDE, que había un gran sindicato. Todos esos sindicatos fueron destruidos, la historia no hay que repetirla, y eso disminuyó la capacidad del movimiento sindical. Sin embargo, yo quiero señalar que no se puede apostar a la debilidad del movimiento sindical, porque nosotros hemos desarrollado otras capacidades, una capacidad de alianza con otros sectores, que si la pusiéramos en marcha, aquí estuviéramos en capacidad de producir cualquier movimiento social importante. Lo que pasa es que nosotros hemos optado por el diálogo. Y ¿Ustedes no se han integrado lo de la Marcha Verde? No, no nos hemos integrado. Nosotros hemos dejado en libertad
a nuestras organizaciones, nuestros dirigentes, que el que quiera participar en el movimiento cívico de la Marcha Verde, que participe. Porque evidentemente nadie puede estar en contra de que se luche en contra de la impunidad en el país. Pero no estamos participando de manera institucional. Así no, de esa forma no. Jacobo, está el tema de la imagen que tienen algunos sectores sindicales de trabajadores. Y me voy a referir específicamente al tema de la ADP y del Colegio Médico Dominicano, que cada vez que paralizan afectan a miles de dominicanos pobres. Y muchas veces se le concede la facilidad, o bueno, lo que ellos entienden como justo, pero siguen queriendo más y más en perjuicio de los pobres dominicanos. Mire, yo creo que ciertamente la lucha, si usted analiza desde el punto de vista de las condiciones que han tenido los sectores en materia de salud, hay que decir, bueno, las condiciones no han sido las mejores en las que han desarrollado su trabajo, los salarios no han sido los mejores, y también el caso de la Asociación Dominicana de Profesores. Con todo el derecho han desarrollado un proceso de lucha y han logrado, dentro de, primero, el 4% que se ha aprobado para la educación, y segundo, con los esfuerzos que se están haciendo por mejorar el sistema de salud, el aumento de salario. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con que se hagan huelgas por hacer huelgas, porque eso no tiene ningún sentido. Pero y el año escolar, mira, ustedes están diciendo que privilegian el diálogo, pero es el año escolar, que en muchas demarcaciones del país. Totalmente de acuerdo, entonces, pero hay que decir que las condiciones de los maestros, las condiciones de los médicos, de las enfermeras, no son las mejores condiciones, hay que también señalar eso. Pero ha mejorado. No, sí, han mejorado indudablemente, pero todavía siguen siendo salarios que no satisfacen las necesidades ni de los maestros, ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni del personal. Pero si fuera así, y eso estuviéramos en huelga porque nadie está conforme con su salario. Pero claro, no estamos justificando que se hagan huelgas. En el Estado el salario es mucho menos de 10,000 pesos, el salario promedio en el Estado. Mire, nosotros hemos planteado también el aumento de salario en el sector gobierno y le hemos dicho al presidente, usted es el primero en reconocer Él mismo dijo un discurso que con 10,000 pesos no vive nadie, pero sucede que en algunos casos el salario en el sector público es menos de 10,000 pesos. Entonces si ustedes hacen así, analizan todo y juntan todo lo que es salario y protección social de los trabajadores, de la gente del sector público y privado, lo que estamos es frente a una gran inequidad social que existe en la República Dominicana, y nosotros, para trabajar en pro de combatir todas esas inequidades, hemos optado porque eso sea a través del diálogo. Claro, estamos observando que los empresarios no están apreciando esa actitud del movimiento sindical, y evidentemente que eso tiene un límite, y si ellos no aprecian esa capacidad de diálogo que tiene el movimiento sindical, probablemente pueda pasar lo que estén anunciando algunos sectores, que nosotros tengamos que recurrir a desarrollar alianzas sociales y a movilizar a nuestros trabajadores para que se cumplan los aumentos de salario y para que se mejoren las condiciones y se haga una seguridad social real en la República Dominicana. Jacobo Ramos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tratar estos temas que son de interés y del debate del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, siempre estamos a la disposición de venir aquí. Gracias, Jacqueline. Nos vamos a comercial. En la recta final vamos a conversar con el jefe del Cuerpo de Bomberos del municipio de San Luis.